Aquí van entrando las otras amigas también, la Gladys, también la Iris va de vuelta. Excelente. Amigas, vamos a empezar como ya estamos a la hora. Bienvenidas las que van entrando. Gladys, qué hermoso verte aquí con nosotros. Excelente, Bu- queridas. Buenas noches, profesora Liz. Buenas noches. Siempre cuando pienso en ti, Gladys, pienso en el rico Perú y pienso en los campos donde estás. Qué hermoso, amiga. Gracias, hermana. Acá está haciendo frío, está lloviznando. Eso es lo que he escuchado. Yo creo que nunca he experimentado Perú con el frío, pero Sí, he mucho escuchado que hace frío. mucho frío allá. Sí, sí, no sé por qué. Antes de ayer nomás salió el sol y de nuevo con la lluvia. Ah, ya. Pero se necesita la lluvia también, especialmente por allá. Está súper seca por allá, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente, querida. Estoy feliz, contenta que estás aquí, amiga. Es que el martes no pude entrar, profesora, porque he salido desde el trabajo, salgo a las 7, llegar hasta mi casa, ya Me no me, ya, imagino. sí. Me imagino, sé que trabajas mucho. De hecho, estaba hablando con la María Luisa y me comentó lo Ujú. mismo, que estás en mucho Sí. trabajo, como siempre, que es bueno, el trabajo es bueno también, amiga. Sí, pero ya muchos nos explotan ya, demasiado 12 horas. Ya, ya. Pues, Bueno, qué alegría verte acá. También las otras que vienen entrando, la Andrea, bienvenida. También la Mirda, bienvenida, amigas. Buenas noches. Andrea, dime por favor, ¿cuál es su nombre completo? Buenas noches, profesora. Mi nombre es Andreina, Nelly Andreina, pero Eres aparece en el Nelly correo de mi. Andreina. Sí. Ah, ok. Sabes, estoy corriendo, me uno tarde porque es la hora que estoy regresando de trabajar y Ay, no trabajo te lejísimo de preocupes. donde vivo. Ah, ok, no te preocupes, querida, tranquila, tranquila, puedes escuchar un poquito. Pero Andreina, ¿cierto? Andreina. Sí, Ya, sí. ya. Eso es un misterio, porque estaba pensando, ¿quién es Andrea? Estaba mirando toda mi lista de estudiantes. Ya lo tengo notado, la Nelly Andreina. Qué Ya, bien. gracias. Gracias a usted, Andreina. Y Mirda, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, gracias a Dios, para Gracias a Dios. una nueva enseñanza. Amén, amén. Aquí estamos. Excelente, amigas fieles. Estamos en lección 2. Empezamos entonces. Bienvenidas todas. Hoy, queridas, hoy día estamos en lección 2. Vamos a enfocarnos bien en la ley de Dios. ¿Qué significa la ley cuando decimos la ley de Dios? Vamos a utilizar Mateo 14 para guiarnos un poquito. Y amigas, empezamos como siempre pidiendo la presencia del Espíritu Santo aquí con nosotros. Vamos a empezar con oración. Oremos. Padre misericordioso. Gracias Padre, porque nos ha dado tu ley, nos ha dado tu evangelio y en tu evangelio encontramos la salvación. Enséñanos, Padre, a usarlos, la ley evangelio correctamente y aplicarlos en nuestra vida y en la de quienes nos rodeen, para que toda la gloria sea tuya, Señor. Muéstranos nuestro pecado para que podamos ver más claramente a Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén. Queridas, empezamos. Vamos a empezar con el primer objetivo, que también es el nombre de este curso. Vamos a describir las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito de cada uno. Y hay una pista acá porque las enseñanzas principales de la Biblia son ley y evangelio, que también es el título de nuestro curso, la ley y el evangelio. Entonces, amigas, esta pregunta, este objetivo es importante. Por eso también es una pregunta en el proyecto final. Es pregunta número 3. La pregunta dice, ¿cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Y explique el propósito de cada uno de ellas.
Entonces, amigas, vamos a ver en este curso qué son la ley y el evangelio, que son las dos enseñanzas principales. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios, sí o sí, pero los principales es la ley y el evangelio. Ahora vamos a definir bien cada uno. ¿Qué es la ley? Excelente, Marina. Gracias por el mensaje en el chat. La ley sí o sí es la voluntad de Dios. Es lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios exige de nosotros. Dios Santo, nuestro Creador, tiene deseos para nosotros, demanda la perfección, que nosotros seamos santos también. Entonces, la ley es todo lo que Dios desea de nosotros. Y cuando analizamos la ley, cuando analizamos lo que desea Dios de nosotros, ahí podemos ver nuestro pecado. Porque examinamos a nosotros mismos y pensamos, wow, ya no he sido perfecta. No, no puedo cumplir todo lo que Dios desea. No puedo en cada momento seguirle como Él desea. Entonces, por esa razón, la ley me muestra a mi pecado, nos muestra los pecados. Pero la ley va de mano con el evangelio. Y el evangelio significa las buenas nuevas. Las buenas nuevas, que son las buenas noticias de Jesucristo, nuestro Salvador. El Evangelio es nuestra salvación, la salvación en Cristo. Y sí o sí, eso es buena nueva, ¿cierto? Es buena noticia. Después de examinar la ley y sentirnos, ay, qué pena, no jamás podemos seguir la ley perfectamente. Tenemos el Evangelio, la solución, Cristo, nuestro Salvador. Entonces, el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Entonces, amigas, podemos ver esas dos enseñanzas a lo largo de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Podemos verlo en casi cada página, de verdad, de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos las leyes de Dios en Monte Sinaí, en Deuteronomio, en Levítico, ¿cierto? Entonces, hay mucha ley en el Antiguo Testamento, pero también hay Evangelio. Hay la promesa de un Salvador. Dios está guardando su pueblo, está guardando sus hijos y está prometiendo que sí o sí va a llegar un Mesías, un Salvador, para salvarles de sus pecados. Y también en el Nuevo Testamento encontramos mucho evangelio, ¿cierto? Hay Jesucristo, sus apóstoles, Jesús que murió y resucitó. Hay mucho evangelio. Pero también hay ley en el Nuevo Testamento. Podemos verlo, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Cuando Jesús predica, creo que está en Mateo 5, Mateo 6. Jesús está predicando, es un sermón que llamamos el Sermón del Monte, y hay mucha ley allá porque Jesús está compartiendo lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios exige de nosotros. Entonces encontramos la ley, encontramos el Evangelio en toda la palabra de Dios. Y por eso decimos que son las enseñanzas principales y tienen mucho sentido, queridas. ¿Por qué? Recordamos que el propósito de la palabra de Dios es darnos la fe en Cristo. Eso es el propósito de la palabra, el propósito principal. Entonces, la ley y el evangelio nos lleva a entender que Cristo es nuestro Salvador. Nos ayuda a entender que por fe en Él, en Cristo, somos salvos. Entonces, la ley y evangelio van de mano. La ley nos muestra nuestro pecado. El evangelio nos muestra que tenemos una solución para el pecado, que es Cristo. Ahora tengo un juego para nosotros, queridas amigas. Vamos a hacer un juego juntas. Voy a mostrarles un pasaje de la palabra de Dios y ustedes tienen que decirme si es ley o evangelio, ¿ok? Entonces voy a mostrarles un pasaje. Me avisan nomás si es ley o evangelio. Pueden levantar la mano o pueden escribirlo en el chat.
De nuevo, no buscamos perfección, buscamos participación. Entonces, espero ver sus manos arriba, espero ver sus comentarios en el chat. Avíseme qué piensen de cada pasaje. Vamos a empezar con un fácil, ¿ok? La primera es de Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Es ley o es evangelio? ¿Qué opinan Es, ustedes? es Miss, ley, profesora. ley, Miss. Estoy Ley, escuchando ley, ley. La Es Mirda ley. tiene la mano arriba. Mirda, La ¿qué ley, opinas, ley. querida? es La la ley. ley. Igual Excelente, que es una ley. excelente. Gracias a todas que están escribiendo en el chat. Están correctas. Es la voluntad de Dios para nosotros, ¿cierto? Dios desea guardar el matrimonio, desea que no cometemos adulterio. Es su deseo, su voluntad para nosotros. Excelente, amigas. Ok, vamos a la siguiente. Ya, estamos preparadas. Levítico 5, versículo 15. Cuando alguien cometa una falta y si proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata según el peso oficial del santuario. Mucha información. ¿Qué opinan, queridas? ¿Es ley o evangelio? La ley. Oh, ok, estoy mirando en los comentarios, escúchenle y en los comentarios estoy mirando evangelio también. Entonces tenemos un debate. Excelente, amigas. ¿Está mostrando la voluntad de Dios o está mostrando Cristo este pasaje, nuestro Salvador? Es ley. La voluntad de Dios. Andreina y Milda están diciendo que es ley la voluntad de Dios. Excelente. Hay otros que están diciendo que son las dos, ley y evangelio. Bueno, lo vamos a examinar ahorita. Excelente participación, queridas. Esta es una un poquito más complicada. Aquí podemos ver una ley ceremonial del Antiguo Testamento. Es lo que ellos tenían que hacer para adorar a Dios, para el perdón de los pecados, los sacrificios, ¿cierto? Los sacrificios por el pecado. Entonces, en Levítico 5:15 vemos lo que Dios exige de la nación de Israel. Quizás algunos de ustedes están pensando evangelio porque recordamos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Están pensando en el perdón de los pecados, que suena más como evangelio. Están correcta. Eso sí es evangelio, pero no está aquí en este versículo. En este versículo no hay Cristo. No encontramos nuestro Salvador. Encontramos algo que tenemos que hacer, que ellos tuvieron que hacer para adorar y ganar el perdón de Dios. No hay acá evangelio aún, pero apunta al evangelio, apunta a Cristo. Entonces, este versículo es más ley, queridas. Examinamos solamente lo que está en el contexto. Bien, bien, vamos adelante. Estamos en Salmo 46, perdón, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Ley o Evangelio. evangelio? Evangelio. Evangelio, evangelio. Excelente. Excelente en el chat también. Estoy mirando evangelio. Claro, amigas, eso no es la voluntad de Dios. No está diciendo lo que exige Dios. Está diciendo quién es Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Sí o sí, Cristo, Dios nos ayuda, nos fortalezca, nos da pronto auxilio en todo. Karina dice fácil, Evangelio. Ya, amiga, voy a buscar algo más complicado entonces. La siguiente, Salmo 1:1. Bienaventurado es al hombre que no anda en la compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Es ley o evangelio? Es ley, pienso La yo, ley. profesor. Evangelio.
Estoy escuchando ley, pero también escuché el evangelio. En el chat Evangelio, veo ley y evangelio. Ay, mira, excelente. evangelio, profesora. Ya, Melissa, gracias, amiga. Evangelio. Bueno, la primera palabra es bienaventurado. Entonces, suena linda, ¿cierto? Entonces pensamos, evangelio, porque bienaventurado. Pero recordamos que el evangelio no solamente es algo lindo, el evangelio es la salvación en Cristo. Y acá no vemos la salvación en Cristo, vemos más lo que Dios exige de nosotros. Dios exige, Dios desea que no andamos en la compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Es ley. Dios está diciendo lo que Él desea de nosotros. Aquí no hay la salvación. No dice, si detienes a hablar con pecadores, vas a ser salvo. O si no se siente a conversar con blasfemos, vas a ser salvo. No, está diciendo, no lo haces. ¿Cierto? Que no lo haces. Entonces, esta es más ley, queridas, es más ley, porque está diciendo lo que Dios desea de nosotros. Bien, 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 Anabel, excelente. Vamos adelante entonces, estamos en Romanos 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sí que evangelio. Ya, Marina, eso sí es fácil. ¿Qué es? El ¿Qué es? Evangelio. Sí, Bien, ahora sí, evangelio, qué bien, qué evangelio, bien. Excelente en Evangelio. el chat también, Iris y Olima, excelente Gladys, excelente. Evangelio, es puro evangelio. Aquí está pura salvación, ¿cierto? Salvación por Cristo. Cristo murió por nosotros. Ya, otra. Lucas 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ley. Ley. Mm. Ley. Todas bien, mire, aprenden súper Sí. rápidas. Sí, excelente, amigas. En el chat también están diciendo ley. Bien. En la sesión de la mañana todavía compartieron que era evangelio, porque dice, amarás, dice, tiene palabras lindas, pero acá es lo que Dios desea de nosotros, ¿cierto? Es lo que exige Dios, que amamos a Él y amamos a nuestro prójimo. Es ley, es ley. Excelente, amigas. Y lo que es precioso es que cuando consideramos este texto, am, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo lo veo y pienso, wow, Elise, tú no lo has hecho. No has amado a Dios con todo. Yo lo sé, no lo he hecho. Entonces, yo puedo confesar mi pecado. No he entregado todo mi alma, mi corazón, mi mente, cada acción de cada minuto, de cada día a mi Señor. No lo he hecho. Pero ¿sabes quién lo hizo? Jesús. Jesús obedeció la ley perfectamente de acción, de pensamiento, de palabra, de obra. Jesús lo hizo en mi lugar, en tu lugar. Jesús obedeció la ley para mí. Entonces, ahora sí deseo amar a Dios, sí deseo amar a mi prójimo. No puedo hacerlo perfectamente, pero lo hago, lo intento y no estoy desesperada porque Cristo lo hizo en mi lugar perfectamente. Y soy lavada por su perfección. Gloria a Dios. Entonces, amigas, aquí en Lucas 10 encontramos lo que Dios desea para nosotros, la voluntad de Dios. Excelente, ya ganaron un premio de mi amor, de un abrazo desde una distancia. Qué bien, queridas. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. La ley y evangelio van de la mano. Necesitamos los dos. Pero deseamos siempre aplicar la ley primero y luego el evangelio. Es decir, deseamos mostrar el pecado primero y mostramos nuestro Señor después.
¿Por qué? ¿Por qué queremos que aplicar la ley primero y luego el evangelio? ¿Qué opinan ustedes? Pienso, Profesora, disculpe. A ver, ¿Pudieras repetir la pregunta? Es que tuve que salir un momento y claro, no no hay escuché bien la problema. pregunta. No, está bien, está bien. Estaba diciendo que la ley y el evangelio va de mano. Pero cuando predicamos, cuando compartimos, cuando aplicamos el evangelio, siempre deseamos aplicar ley primero y luego evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué? porque prácticamente la ley y el evangelio como que nos llevan a algo seguro, pienso yo. ¿Que la ley nos lleva a algo seguro o al evangelio? El evangelio nos lleva a algo seguro, como que ahí se unen. Mm, Bien, Bueno, Profesora, bien. yo pienso que yo, primero yo, es practicar la ley porque es donde podemos reconocer la falla, el exacto, error, el pecado, exacto, y luego el exacto, evangelio, que sería la buena noticia, que somos exacto, perdonados por tal, así es. por el sacrificio que Jesús Excelente, hizo por nosotros. Sí, sí, excelente. sí, profesora, yo estoy de acuerdo con ella. La ley demuestra lo que estabas haciendo. Ujú. Y el evangelio es el cambio que vas a tener de radicar en la ley y empezar una nueva vida con el evangelio. Queridas, excelente. Gracias, Iris. Gracias a todos que van comentando también en el chat. Ustedes están todos diciendo casi lo mismo, que la ley nos lleva a entender que nosotros no somos perfectos, que necesitamos ayuda. No podemos solos ser salvos. Y ahí podemos entender el evangelio aún más, que sí tenemos un Salvador. Podemos decirlo de esta forma, querida. En la pantalla tengo una persona y esta persona representa a nosotros. Nosotros por naturaleza pensamos que podemos hacer todo. Somos orgullosas por naturaleza, ¿cierto? Yo sí puedo hacerlo, ¿cierto? Pero cuando miramos la ley de Dios, cuando miramos lo que Él desea de nosotros, es clarísimo que no lo podemos lograr. Y hasta que la Biblia misma dice que nadie ha obedecido con la perfección la ley. Todos han pecado. Entonces, cuando vemos la ley que nos muestra con claridad que jamás podemos cumplirlo, eso nos ayuda porque nos trae a nuestras rodillas. Pensamos, ¿qué hacemos? Somos perdidos. ¿Qué hacemos? No podemos salvarnos. Entonces entendemos que necesitamos un Salvador y ahí brilla el Evangelio, que ya tenemos un Salvador. Tenemos Cristo, quien obedeció la ley en nuestro lugar. La ley nos muestra el pecado, no hay salvación en la ley, pero en el Evangelio sí hay consuelo, sí hay salvación. Podemos decirlo de esta forma, queridas. Pensamos en alguien que tiene cáncer. Si alguien tiene cáncer, pero no lo conoce, no saben que de verdad tienen cáncer, no van a buscar un remedio. No van a ir al hospital, no van a ir a buscar un doctor, no van a buscar ayuda, un tratamiento. No saben el problema. Pero cuando entienden que tienen cáncer, ahí busquen toda la ayuda, ¿cierto? De la familia, del doctor, de hospitales, de medicamentos, de todo. Entonces, el pecado es como cáncer. Si estamos viviendo en pecado y no reconocemos, no necesitamos un Salvador. No buscamos un Salvador. No nos importa un Salvador. ¿Cómo podemos tener fe en algo que no necesitamos? Pero cuando reconocemos el problema, el cáncer de pecado que tenemos, ahí sí buscamos un remedio y creemos en el remedio que el Evangelio presenta. El remedio es Cristo. Entonces, ley nos muestra el pecado, Evangelio nos muestra
que tenemos salvación en Cristo. La ley se aplica primero y luego el evangelio. Entonces, amigas, en la tarea para hoy día, ustedes leyeron Mateo 14. Mateo 14 es un ejemplo de aplicar la ley. ¿Quién puede explicar, por favor, en sus propias palabras, un resumen de Mateo 14? ¿Qué sucedió en Mateo 14, versículos 1 a 12, queridas? ¿Alguien recuerde? Sí, profesora, vemos que en Mateo 14, Herodes, que era eh, tetrarca, ¿no? Oyó que había una fama es como decir, se extendía la fama de Jesús, pues, y decían que me imagino que era Salvador, que ya yo los pecados que tenía ya no los iba a tener, que me iba a salvar, que me iba a sanar. Y bueno, Juan, que fue el Bautista, Juan Bautista, eh, y que estaba resucitado por los muertos, pero no, es que él fue exactamente para abrir el camino de Jesús. Para eso fue que llegó él. Y claro, por supuesto que tenía poder, pero Herodes, prendido y encadenado, lo tenía en la cárcel por causa de Heroditas, la mujer de Felipe, su hermana. Y Juan le decía, no te es lícito tenerla, o sea, Mm, tenerla a ella de manera o de otra manera. Más Herodes quería matarle, pero la mujer, esta mujer expuso a su hija, ¿verdad? La manipuló y le dijo, porque sí lo quería matar, pero no de esa manera, como mm, prácticamente se la dio en bandeja de plata la hija de esta mujer, ¿verdad? mm. Y fue cuando él tuvo que cumplir y le quitaron, le quitaron la cabeza, pues. Pero Exacto. aquí vemos que hay como una atracción, una mentira en la mujer, ¿no? Porque Mm, ella conocía a Herodes, ella tenía, me imagino que tenía algo, amoríos con él, pero no le caía. A Herodes sí aceptaba a Juan, más lo tenía en la cárcel ahí, pero creía en él, tenía como respeto. Pero esta mujer no, porque ella sabía quién era, ¿verdad? A ella sí se le reveló, pero ella lo quería desaparecer, como lo hizo a través de la hija. Eso es lo Gracias, que gracias querida Iris por comentar la historia. Am, bueno, no sé, quizás, no sé, querida, porque al final cuando mencionaste que el rey tenía respeto a Juan, bueno, no sé si podemos decir eso, porque si de verdad tenía respeto a Juan, jamás lo mataría, ¿cierto? Sí, pero hay algo que acuérdese que hay una parte que dice donde él le ofreció a la hija de Herodías, que era la mujer, y le ofreció que el que hacía lo que él había dicho, le bailó, le danzó, y a raíz de ella le pidió eso. No era porque él quería, ella le pidió eso que quería la cabeza porque la mamá la manipuló, Sí, a la muchacha, a la Y hija, Aubrey la manipuló. escuchó a ella, sí, Así, sí. sí, Sí, sí. gracias, queridas. Entonces, amigas, gracias, Iris. Entonces, con esta historia, es una historia un poco fea, es una historia un poco triste también, súper triste, pero es un ejemplo de la importancia de aplicar la ley de Dios. El rey Herodes
no creía en Jesucristo como su Salvador y no entendió que estaba viviendo en pecado. Y Juan el Bautista le decía que no era lícito tener a la mujer que era la esposa de su hermano. Tomó la esposa de su hermano como la suya. Y el Juan Bautista explicó su ley. Y por eso el rey Herodes lo arrestó. Lo tenía en la cárcel. Entonces, es una historia donde podemos ver un ministro de Dios, Juan el Bautista, aplicando la ley a alguien. En esta historia, Herodes no escuchó. No llegó a sus rodillas para arrepentirse de su ley. No. Aparte de eso, escuchó a las mujeres y mató a Juan el Bautista. Entonces, para el rey Herodes, no necesitaba en su mente un salvador. No necesitaba una solución de su pecado porque no vio su pecado. Entonces, esta historia es un ejemplo para que podamos entender que la ley es importante. La ley nos muestra el pecado y en este caso, Herodes no creyó en Jesucristo porque no entendió que estaba que era pecado. Bien, amigas. Entonces, excelente, Annabelle, por sus comentarios en el chat. Las otras amigas también. Muchas gracias. Entonces, amigas, ahora entendemos las enseñanzas principales de la palabra de Dios, que son la ley y el evangelio. Ahora vamos a examinar con más profundidad la ley de Dios. ¿Qué significa aparte de qué es la voluntad de Dios? Entonces, amigas, vamos a identificar los 3 tipos de leyes de la Biblia. Y luego vamos a ver el propósito de la ley aparte de mostrarnos nuestro pecado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 tipos de leyes que encontramos en la Biblia? Les voy a mostrar una imagen de las tres leyes aquí en la siguiente pantalla. Por favor, que lo anoten, porque es importante entender cuando decimos la ley exactamente lo que estamos haciendo. En el monte Sinaí, Dios dio a su pueblo, a la nación de Israel, la ley, su ley, lo dio por Moisés. Pero hay 3 categorías de ley que dio Dios. La primera es, bueno, no es la primera que compartió, pero la primera categoría que vamos a estudiar es la ley civil. La ley civil. Recordamos, queridas, que la nación de Israel estaba en Egipto como esclavos tantos años y por fin fueron librados. Ya después de 3 meses están en el monte Sinaí, es decir, que han vivido 3 meses de libertad nomás. Son una nación nueva. Antes no tenían libertad, ahora sí, y hay un montón de ellos. ¿Cómo van a organizarse? Entonces, la ley civil es la ley que Dios les dio para poder organizarse bien como un pueblo. Es como las leyes civiles que tenemos nosotros, ¿cierto? Representamos un montón de países acá en esta clase. En cada uno de nuestros países hay leyes civiles, ¿cierto? Hay leyes que nuestros gobiernos nos han dado. Entonces, era lo mismo para la nación de Israel. Tenían sus propias leyes civiles. También Dios les dio la ley ceremonial. La ley ceremonial es la ley para mostrarles cómo deberían adorar a Dios. Recordamos de nuevo que mientras estuvieron en Egipto, no tenían libertad para adorar a Dios como ellos decían, como ellos querían. Entonces, ahora Dios está compartiendo con ellos exactamente como Dios desea que ellos adoran a Él. Y eso es la ley ceremonial. Ejemplos de la ley ceremonial son los sacrificios, los días festivales. También la forma, tenían que hacer algunos lavamientos ceremoniales también, el diezmo. Hay muchas leyes ceremoniales que Dios dio a su pueblo Israel para que podrían adorarle. Y también Dios dio a ellos su ley moral. La ley moral es la ley que aplica a
todos los creyentes, a todas las personas de todos los tiempos. Es la ley que es sí o sí la voluntad de Dios para todo. Por ejemplo, no matarás. Es la voluntad de Dios para todos. No robarás. La voluntad de Dios para todos. No tener otros dioses. La voluntad de Dios para todos. No es una ley dada solamente a la nación de Israel, es una ley moral, es la voluntad de Dios en general. Vamos a estudiar más qué significa la ley moral más adelante en esta lección. Y bueno, cada uno. Pero en el momento deseo que ustedes entiendan que hay tres categorías de leyes. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Voy a pausar allá. ¿Hay algunas preguntas o comentarios, amigas, sobre las tres categorías de leyes? Si desean estudiar más las leyes de Dios dado en Monte Sinaí, pueden leer Deuteronomio, pueden leer Levítico. Allí encontramos todas las leyes de Dios. La ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. Bien, amigas. Veo que no hay preguntas, entonces voy adelante. Disculpe, usted nombró para la ley civil, nombró los libros Levítico y ¿cuál fue el otro que nos mencionó anterior? Deuteronomio. Gracias. Excelente, excelente. Entonces, amigas, vamos a regresar a estas tres categorías de leyes. Ahora vamos a entender con más profundidad el propósito de las leyes. ¿Cuáles son los tres usos de la ley en nuestras vidas? Hemos visto uno ya, pero vamos a agregar dos más usos de la ley. Entonces, esta también es una pregunta en su proyecto final. ¿Cuáles son los tres usos de la ley de Dios? Y explique el propósito de cada uno. Bueno, la primera es exactamente lo que hemos visto. La ley nos muestra nuestro pecado. Entonces, por eso decimos que un uso de la ley es el espejo. Decimos que la ley sirve como espejo porque cuando veo la ley, veo mi pecado. Cuando veo la ley, veo que no soy perfecta. Entonces, el uso de la ley en mi vida es mostrarme mi pecado. Y este es el propósito principal de la ley. Romanos 3:20 dice eso, dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Es espejo. La ley sirve para reconocer el pecado. Eso es un uso, amigas, la ley como espejo. El segundo uso es la ley como un freno. En eso podemos pensar mucho en la ley civil, la ley que utiliza el gobierno. Usan la ley para frenar malas acciones. Les voy a dar un ejemplo. Si conduces con exceso de velocidad y ves una policía más adelante, bueno, vas a reducir la velocidad. No porque amas la policía, no porque amas la ley de la carretera, no, porque no quieres una multa, ¿cierto? No, no quieres ningún problema. Entonces vas a reducir la velocidad. Eso es un ejemplo de la ley como un freno. La ley está allí. Cuando tú ves la ley, piensas que ya, no debería hacer eso. Pero no es en amor, no es porque quieres, es porque no quieres una multa. Entonces, muchas veces la ley puede frenar malas acciones. Si hago eso, si robo esta casa, quizás me van a llevar a cárcel. Entonces, quizás mejor no robo la casa porque no quiero el castigo. Entonces, la ley sirve también como un freno para nosotros. Muchas veces los incrédulos, o también quizás los creyentes que no entienden todavía la gracia de Dios, a veces la ley de Dios frena a ellos. Dicen, ya, no puedo hacer eso porque si lo hago voy al infierno. Entonces no lo hago.
Entonces, sin entender que por la fe Cristo perdona el pecado, la ley está frenando sus acciones también. Es un otro uso de la ley para frenar. El tercer uso de la ley es mi favorita, es la ley como guía. Y este es el uso de la ley para nosotros creyentes. Aquí en este curso creemos en Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, cuando vemos la ley, claro que sí entendemos nuestro pecado. Entonces, cuando entendemos nuestro pecado y creemos en Cristo, entendemos que Cristo ha cubrido nuestro pecado con su vida perfecta. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos ya? Porque Cristo obedeció la ley. Bueno, todavía deseamos obedecer, ¿no? ¿Por qué? Porque si la ley es la voluntad de Dios, la ley es mi voluntad también. Deseo seguir la voluntad de Dios. Entonces, la ley sirve como un guía en nuestras vidas. Deseo amar a Dios ante todas las cosas. Deseo no matar, deseo no cometer adulterio, deseo no robar. Todo eso lo deseo y la ley está guiándome para vivir una vida bajo la voluntad de Dios. Entonces, la ley como guía nos muestra lo que desea Dios en nuestras vidas. No sentimos condenado por la ley, no hay salvación en la ley, pero sentimos como es una luz en nuestro camino. Mira, Dios está mostrándonos lo que Él desea en nuestras vidas. Entonces, amigas, aquí tenemos los tres usos de la ley. La ley como espejo, la ley como freno. Y para los creyentes, la ley es un guía, nos guía para servir a Dios. Bueno, queridas amigas, aquí estamos con los tres usos de la ley. Es una pregunta en el proyecto final también. Explique los tres usos de la ley. ¿Preguntas, comentarios, dudas, amigas? ¿Está claro entonces? ¿O están dormidas? Uno de los dos. No, no está tan claro, no Ya, ya, está ya. tan claro porque hay que meterse un poco más en esto, porque en la primera sí te muestra el pecado, Claro. ajá, la segunda es restringir el mal, o sea, Ujú. ahí donde estoy media confundida. Y en Claro. la tercera que viene siendo el evangelio prácticamente que uno le muestra el camino diferente a los otros dos, que es lo que yo entiendo. Sí, quizás Iris, la segunda no está tan claro para ti porque como creyente, cuando ves la ley, lo ves más con la voluntad de Dios como un guía. Entonces, cuando tú ves la ley, como entiendes la salvación que tienes en Cristo, no tienes miedo del castigo porque sabes que tienes la victoria en Cristo. Entonces, quizás por eso la ley como freno, no te sientes tanto porque entiendes como creyente que ya en Cristo somos libres, en Cristo somos salvos. Pero en general, un uso de la ley, especialmente la ley civil, es para que nosotros o para que la gente en general no causen Ah, daño a otros. amén. Sí, Bien, querida, bien. gracias. Gracias. Yo creo, profesora, yo creo que ahorita, así como en la actualidad, ¿verdad? Nosotros como creyentes, cuando hacemos algo que no está bien hecho, el Espíritu Santo redarguye en nosotros y allí nos damos cuenta que no, no, ya va, un freno. Esto no lo puedo hacer porque no está bien. Entonces es como esa segunda ley, ese segundo propósito, que es el freno. Ay, qué Civil. linda, querida. Esa sí, a mí me encanta, porque claro que sí, el Espíritu Santo está obrando en nosotros para que nosotros confesamos nuestros pecados, para que entendemos el pecado. De esta forma está frenando el antiguo ser para que vivimos como nuevas creaciones en Cristo. A mí me encanta, excelente, excelente.
Perfecto, queridas. Bueno, vamos adelante. Vamos al último objetivo de la clase. Am, Vamos a regresar a la imagen de las tres leyes que tenemos en el Antiguo Testamento. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Y ahora vamos a notar que las leyes civiles y las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ya no aplican a nosotros. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, la palabra dice eso. También vamos a hablar sobre la ley moral. ¿Aplica a nosotros o no? Bueno, ahí vamos, ¿ok? Entonces, empezamos con la pregunta número 5 que va a salir en su proyecto final. La pregunta es simplemente, ¿por qué ya no se apliquen las leyes civiles y las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros, a los creyentes del Nuevo Testamento? Y para contestar esta pregunta, amigas, empezamos en la palabra de Dios, porque jamás deseamos decir nuestras opiniones sin base en la palabra. Entonces, por eso necesitamos recordar lo que hemos aprendido sobre la interpretación. Si la palabra es la palabra de Dios, dejamos que la palabra habla. Y si deseo interpretar la palabra, lo puedo hacer por otras porciones de la palabra de Dios. La palabra se interpreta a sí misma. Entonces, hemos visto ya en lección uno cómo funciona. Cuando tenemos una pregunta o cuando leemos un texto, deseamos entender el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién se dirige? ¿En qué momento histórico? Examinamos esto primero para luego aplicar correctamente a nosotros la palabra de Dios. Entonces, amigas, les voy a dar un ejemplo. En el Nuevo Testamento, en Mateo 10, Jesús mandó a los apóstoles no llevar dinero en su viaje misionero. Imagínense, Dios les mandó a un viaje misionero y dijo, pero no llevas nada de recurso, no llevas dinero contigo. Entonces, nosotros, si leemos este texto de Mateo 10, una mala interpretación sería, entonces yo nunca debería llevar plata conmigo. Si yo estoy compartiendo la palabra de Dios, no puedo llevar dinero, porque en este texto Jesús dijo a los apóstoles no llevar dinero. Eso sería una mala interpretación. ¿Por qué? Porque en otras partes del Nuevo Testamento, los apóstoles andan, viajan, comparten la palabra y sí lleven recursos con ellos. Jesucristo en su ministerio fue apoyado por un grupo de mujeres. Entonces, no podemos decir, interpretar este texto y decir que no, jamás podemos llevar dinero con nosotros cuando estamos compartiendo la palabra. Tenemos que ver todo el contexto de la palabra. En ese momento, Dios mandó a sus apóstoles no llevar dinero. No lo mandó a nosotros. Entonces, hacemos lo mismo cuando consideramos las leyes. ¿Apliquen a nosotros o no? Entonces, regresamos a Monte Sinaí. Regresamos a Dios dando su ley a la nación de Israel. Um, Dios está hablando. Dios está hablando a la nación de Israel. Está hablando a ellos justo cuando salieron de Egipto. Lo que Él dijo en este monte es para nosotros. Bueno, la única forma de saber es ver si está repetido en otras partes de la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos allá, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En Colosenses 2, todo el capítulo es súper útil para esa discusión, pero para el tiempo hoy día vamos a leer 2 versículos nomás. Colosenses 2, 16 a 17 dice, no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ok, aquí tenemos otra enseñanza. Aquí dice que nadie puede juzgar por lo que comen o beben.
En el Antiguo Testamento, bajo las leyes ceremoniales, tenían un montón de leyes sobre la comida, sobre qué es puro y impuro, lo que puede comer y no puede comer, cómo tienen que lavar la comida, todo eso. Y ahora en el Nuevo Testamento está diciendo que nadie les juzgue por lo que comen o beben. Es decir, que ya no se aplica a nosotros estas leyes sobre la comida. Interesante, vamos adelante en el texto. Dice que nadie los juzgue en relación con los días de fiesta. En el Antiguo Testamento, Dios tenía mandatos sobre los días que tuvieron que celebrar como nación de Israel para adorar a Dios. Nosotros hoy en día no tenemos que irnos a Jerusalén para celebrar la Pascua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no se aplica. Aquí dice que nadie los juzgue por los días de fiesta. También habla de los días de reposo, que es el día sábado. En el Antiguo Testamento tenían leyes estrictas sobre el día sábado. Hoy en día podemos adorar en cualquier día de la semana, porque no aplica a nosotros el día sábado. Y al final dice, ¿por qué? ¿Por qué ahorita no aplica a nosotros? Dice, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ok, ahora entiendo. Las leyes ceremoniales que tuvieron ellos en el Antiguo Testamento tenían propósito por su momento, pero hasta la venida de Cristo. Con Cristo ya es cumplido. Eran una sombra de Cristo. Con Cristo ya no tenemos que cumplir las leyes ceremoniales. No es obligación para nosotros. Podemos hacer lo mismo con la ley civil. La ley civil del Antiguo Testamento aplica a nosotros. Bueno, vemos de nuevo las prédicas de Jesús y de los apóstoles. Ellos enseñaron que la gente debería obedecer su propio gobierno, que en este momento fue el gobierno de Roma. Entonces, ellos no dijeron que tuvieran que seguir la ley civil de Dios del monte Sinaí. No, dijeron que hay que seguir la ley de los romanos, porque ustedes son bajo los romanos. Entonces, nosotros también. Dios desea que obedecemos la ley civil de nuestro país. No tenemos que obedecer la ley civil del Antiguo Testamento. Entonces, considerando eso, podemos entender por el Nuevo Testamento que la ley civil y la ley ceremonial ya son cumplidos en Cristo, ya no apliquen a nosotros. Tenían propósito y ahora no. Voy a pausar ahí ya. Vamos a hablar sobre la ley moral, pero voy a pausar ahí nomás. ¿Cuáles son sus preguntas, sus comentarios sobre este punto clave, que la ley civil y la ley ceremonial ya no aplican a nosotros? Porque los rudimentos de aquellos tiempos se hacían en base a que todavía Cristo no estaba. Una vez Cristo llega, ya cesa eso. Ya no tenemos que Exacto, hacer, ellos tampoco. exacto, exacto. Bien, amiga. Andreina, Mm, Sí, profesora, pienso que porque Jesús, bueno, se convirtió en el Cordero del mundo y a través de él quita nuestros pecados y por eso ya en el Nuevo Testamento para acá, pues ya después de Jesús ya dejó de existir esa ley ceremonial. exactamente, querida. Por eso apuntó a Cristo los sacrificios, los días, los festivales y todo. Pero Cristo es el Cordero. No necesitan hacer más sacrificios, ya tenemos el sacrificio de Cristo. Excelente. Muy bien. Profe, porque Bueno, ahí es donde, profesora, porque adelante. ahí es donde vemos las tres preguntas anteriores, pues a quién le habla, a quién se dirige y en qué momento histórico. Eso estaba enfocado al pueblo de Israel. Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, eso también es como interpretamos la Biblia en general, ¿cierto? No sacamos cada detalle y decir que,
porque está escrito en la Biblia, tiene que aplicar a mí, con el ejemplo de no llevar dinero, ¿cierto? Analizamos el contexto para entender lo que sí aplica a nosotros y lo no. Entonces, por el Nuevo Testamento entendemos ya claramente que ya no nos aplica la ley ceremonial ni la ley civil. Bien, amiga. Excelente, queridas. Entonces, ya estamos con la ley moral. No estamos con la ley moral ahorita. ¿Se aplica a nosotros la ley moral de Dios? Sabemos Sí, claramente que la ley civil, la ley ceremonial, no. Pero la ley moral, ¿qué opinan ustedes? ¿Aplica a nosotros? Sí, sí, Ah, mira, muchos diciendo que sí, sí, en el chat también, sí, excelente, excelente, queridas. La verdad, claro que sí. Porque ¿qué es la ley moral? Es la voluntad de Dios. Claro que sí, la ley moral todavía aplica a nosotros. Podemos resumir la ley moral, en el contenido de los 10 mandamientos. Dios todavía desea que amamos a Él primero. Dios todavía desea que respetamos a nuestros padres. Dios todavía desea mucho de lo que está allí en los 10 mandamientos. Entonces, entendemos que esta ley sí todavía aplica a nosotros. También podemos ver esta ley en el Nuevo Testamento. Cristo, los apóstoles predicaron sobre cómo debemos amar a Dios primero. Predicaron de cómo debemos respetar y tratar nuestro prójimo. Hablaron sobre adulterio, hablaron sobre al matar, hablaron sobre todas esas cosas de nuevo en el Nuevo Testamento. Sí, todavía aplica a nosotros. La ley moral es la voluntad de Dios. Pero no vivimos bajo la ley moral, porque Cristo obedeció la ley moral perfectamente. Recordamos este proceso súper importante, queridas. La ley moral sí aplica a nosotros. Y sin Cristo, la ley moral nos condena. Dios demanda la perfección, pero vamos al espejo de la ley, no somos perfectos. Entonces, ¿qué hacemos? Sin Cristo estamos perdidos. Pero en Cristo, la ley moral no nos condena, nos porque lleva. Cristo obedeció esta ley en nuestro lugar. Tenemos la victoria de Cristo, somos libres. No vivimos bajo la ley. ¿Cómo sabemos eso? Hay un montón de textos preciosos. Les voy a mostrar dos que a mí me encantan. La primera es de Gálatas 4, 4-5. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que podrían recibir la adopción de hijos. Mira el amor de Dios aquí, amigas. Envió Jesucristo no solo para morir por nosotros, pero para vivir bajo la ley, para cumplir la ley, sujeto a la ley. Increíble la salvación que tenemos en Cristo. Él obedeció ya la ley. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús, que no pueda comparecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Nunca pecó, en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Obedeció cada parte, cada letra de la ley a la perfección. Entonces, la ley es importante. La ley es lo que demanda Dios. Pero mira las palabras de Cristo acá. Dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Cristo vino para cumplir la ley para nosotros. Entonces, por eso podemos decir con toda la confianza que la ley no aplica a nosotros. Que sí aplica a nosotros, pero no vivimos bajo la ley gracias a Cristo que vivió en la ley perfectamente.
Entonces, queridas, ahora la ley es una guía para nosotros. No es un yugo de opresión, no, es una luz, no más. Sabemos que por la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos, como dice acá en Romanos 5:19. Por su obediencia somos salvos. Entonces, eso nos lleva a un punto importante de este curso, de esta lección, amigas, que la obra salvadora de Cristo no es solamente en la cruz, es también en su vida. Nos salvó en su vida perfecta, obedeció perfectamente la ley. También nos salvó en su muerte inocente, pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, amigas, eso es la belleza que tenemos en Cristo y la razón por que no tenemos miedo de la ley, ¿cierto? Por eso podemos decir como David. David escribió tantas palabras tan preciosas sobre la ley en los Salmos, hablando de su amor de la ley. Y ahora nosotros podemos entender este amor. Amamos la ley también porque Cristo obedeció la ley perfectamente. Entonces, ya la ley es una inspiración para nosotros, nos muestra la voluntad de Dios. Deseamos servir, deseamos hacer todo. No tenemos miedo de la ley, porque cuando caigo, y si voy a caer, ya soy perdonado por la fe en Cristo. Entonces tengo paz y ustedes también. Preguntas, comentarios, amigas, sobre la ley moral y cómo Cristo obedeció la ley en nuestro lugar. Bellísimo. Eso, o sea, es bueno recibirla para ver la diferencia en que estamos. La salvación tan grande que nos da y que mucha gente está condenada por sí misma porque no cree ni tiene fe de que Jesucristo vino a la tierra a morir por mí y por la humanidad. Entonces Eso es lo que puedo. deseamos compartir lo más que podemos la ley y evangelio para que todos puedan ser salvos, para que puedan entender que tienen un Salvador. ¿Otras preguntas, dudas, comentarios, amigas? Bueno, queridas, entonces podemos resumir esta parte de la lección con 2 Corintios 5:21. Aunque no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él pudimos recibir la justicia de Dios. Dios trató a su Hijo Jesucristo como pecador bajo la ley y pagando los pecados, la precio de nuestros pecados para nosotros, para que nosotros pudimos recibir la justicia. Cuán grande es nuestro Dios, ¿cierto? Cuán grande es nuestro Dios. Entonces, amigas, para terminar, aquí son los puntos principales. En la palabra de Dios hay dos enseñanzas principales, que son la ley y el evangelio. La ley tiene uso como espejo, eso es su uso principal. También tiene uso como freno y como guía. Las leyes civiles y las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ya no se aplican a nosotros, son cumplidos en Cristo. Y Jesucristo obedeció la ley moral en nuestro lugar, nos salvó. Ahora la ley moral es un guía para nosotros, una luz a nuestro camino. Entonces, amigas, en el proyecto final hay 3 preguntas que corresponden a esta lección, muchas. Pero esta lección es súper importante, es la base de las otras lecciones que vamos a tener en este curso. Entonces, por eso les invito, tienen ya todo el fin de semana para reflexionar y ya contestar preguntas 3 a 5. Y si tienen preguntas o si no, todavía no entienden algo, siempre pueden hablar conmigo por WhatsApp. Y ahí estamos para estar todas en la misma página para que podamos seguir en este curso todos en la misma línea.
Entonces, les invito a contestar esas preguntas. Voy a compartir esta imagen en su WhatsApp también. Preguntas 3, 4 y 5. Bueno, como siempre, voy a compartir con ustedes la tarea para la siguiente lección. Nos vemos el martes, primero Dios, y terminamos en oración. Oremos, queridas amigas. Señor Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que hoy nos ha enseñado la diferencia entre la ley y el evangelio. Señor, reconocemos que por nosotros mismos no podemos cumplir tu santa ley y confesamos nuestros pecados delante de ti, Padre. Pero también te damos gracias porque en Jesucristo ya tenemos perdón completo. Tenemos su obediencia perfecta. Es ahora nuestra perfección. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para vivir cada día en gratitud, no como esclavos bajo la ley, sino como hijos libres en Cristo, deseosos de obedecerte por amor. Y cuando caigamos, ayúdanos a volver una y otra vez a la cruz, donde encontramos tu gracia abundante. Padre, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Esté con esas hermanas que están en este curso, estén con sus familias. Dales la oportunidad de abrir sus Biblias este fin de semana, de descansar en tu palabra que es viva y eficaz. Dales consuelo de tu evangelio y la certeza de la victoria que tienen en ti, Señor, por la fe en su Hijo. En tu nombre oramos siempre. Amén. 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 Que descansen en la Amén. paz de Cristo, amigas. Igualmente, Dios les igualmente. bendiga. Dios les bendiga, mis hermanas. Chauito, que Dios le bendiga, descansen, hermana queridas. Elise. Y a Dios le todas. bendiga, profesora. Abrazos, bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Excelente. Anabel, veo su Amén, pregunta profesora. en el chat. Te voy a contestar, ¿ok? Veo tu pregunta. Yo sé que no puedes hablar, querida, pero te voy a contestar, no te preocupes. Um, Explicación cómo hacemos el proyecto final. Preguntaste, hay que contestar todas las preguntas que nos va diciendo. No, amiga, solamente las preguntas que tienen al título que vienen con el proyecto final. Entonces, en esta lección habían tres, les voy a mostrar ahorita. Aquí está, dice proyecto final arriba y hay tres preguntas abajo. Esas son las tres preguntas que corresponden a esta lección que están en el proyecto. En lección 1 habían dos. Entonces, en cada lección les voy a destacar las preguntas que están en el proyecto. Ustedes ya pueden escribir sus respuestas en un cuaderno. Entonces, ya pueden trabajar en el proyecto final. Al final del curso, les voy a invitar a compartir sus respuestas conmigo. Pueden entregar fotos, imágenes de lo que han escribido. Algunos de ustedes lo hacen en sus computadoras, en sus celulares. También pueden Me enviarlo por esta asustaron, forma. me asustaron. Entonces, espero que está claro, querida Annabelle. ¿Tiene otra pregunta? Te voy a esperar para que puedas escribir en el chat también. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o comentario? Parece que no. Excelente, queridas. Annabelle, ¿está claro, amiga? A ver, dice que hay un comentario. Gracias, entendido. Ya, lista, amiga. Excelente. Un día voy a escuchar tu voz, querida. Qué bien. Bueno, amigas, que descansen en la paz de Cristo. Si no hay preguntas, ya les dejo, ¿ok? Abrazos, bendiciones. Amén. Igualmente, profe, que descanse. Gracias, amiga.